El ataque de Japón a Pearl Harbor conmocionó al mundo. Pero Estados Unidos lo temía hacía meses. Desde 1931 la ambición imperialista nipona es cada vez mayor. Primero invadió Manchuria, posteriormente China. Francia cae ante la Alemania nazi en 1940 y Japón toma el control de Indochina. Estados Unidos responde congelando los activos financieros de Japón e impone un embargo del petróleo. El mensaje es claro: abandona Indochina o quebrará económicamente. Tras el embargo, Japón tenía dos opciones: detener su expansión territorial y acatar las peticiones aliadas, o la guerra. Japón elige la guerra. En palabras del primer ministro Tojo, era cuestión de gloria o declive. Es imperativo que den el primer golpe. Los japoneses sabían que no podían mantener una guerra larga en el Pacífico. No tenían poder económico ni militar, pero estimaron que podrían darle un duro golpe a la flota estadounidense del Pacífico. Destruyendo la flota del Pacífico, la capacidad de Estados Unidos para responder durante tantos meses hubiese sido nula. Así que Pearl Harbor no fue un ataque a un símbolo, fue un ataque al poder estadounidense del Pacífico. Lo que la inteligencia estadounidense no podía ver se muestra ahora desde el espacio. La flota del almirante Yamamoto zarpa desde Japón para el mayor ataque de la historia. Evitando rutas de navegación y masas de tierra, se posiciona sin ser detectada a 500 kilómetros de su objetivo. En el punto perfecto, fuera del alcance de los radares, pero a una distancia óptima para una fuerza con 414 aviones muy avanzados. La joya de la corona, el Mitsubishi Zero. Era más rápido que los que habían usado antes, con una increíble maniobrabilidad y gran alcance. Pero aunque tenían buena tecnología, lo que importaba en Pearl Harbor eran los hombres, los pilotos. Los pilotos nipones habían participado ya en años de guerra, por lo que eran tripulantes muy experimentados. Además, habían planeado el ataque durante mucho tiempo. Habían hecho simulaciones y habían ensayado la acción tantas veces que decían que podían haberlo hecho a ciegas. A las 7:55 de la mañana se abalanza la primera oleada de bombarderos. Don Stratton estaba a bordo del USS Arizona. Supe de inmediato que eran aviones japoneses. Sabíamos que habían bombardeado Ford Island. Algo iba mal. Los aviones disparaban y lanzaban bombas. Fue una experiencia horrible, una imagen terrible. Un bombardero a gran altura soltó una bomba de 90 kilos. Devastó cuanto encontró. El impacto, el humo y el fuego eran horrendos. Fue como si perdieras tu casa. De los 8 acorazados anclados, el Arizona, el Oklahoma, el West Virginia y el California están hundidos. El resto sufre graves daños. En 68 minutos, Japón ha roto el corazón de la flota del Pacífico. Desde la perspectiva japonesa, el ataque a Pearl Harbor superó las expectativas más optimistas. Si consideramos las bajas japonesas en este ataque, fueron prácticamente nada. Japón perdió 64 hombres, Estados Unidos 3.649, una proporción de 57-1. Pero la aplastante victoria de Japón tuvo dos grandes fallos en el ataque. Los japoneses no atacaron de forma sistemática los depósitos de petróleo de Pearl Harbor. Con una incursión más, dirigida a esos depósitos, hubieran anulado a toda la flota del Pacífico al privarla de combustible. Aún fue más importante los barcos que no atacaron. Estados Unidos no tenía portaaviones en Pearl Harbor en el momento del ataque. Y como todo fue muy rápido, estaba claro que iban a ser los navíos más importantes para ambos bandos. En el Pacífico, 5, los portaaviones americanos estaban intactos. los portaaviones americanos estaban intactos. En el Pacífico, 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 los portaaviones americanos estaban intactos. En el Pacífi
reservas de combustible y dominio aéreo. Dos factores que dictarán el resultado de la guerra y que Japón no supo controlar. En cambio, despertó la ira del gigante dormido. Pearl Harbor enfureció al pueblo estadounidense y también al ejército. Muchas bajas y la flota del Pacífico casi destruida. Si algo unió a la nación que antes estaba dividida sobre la guerra, fue Pearl Harbor. Fue como un revulsivo para los estadounidenses. El presidente Roosevelt ya no tenía que limitar sus opciones. Tenía una población que estaba rabiosa, unida y deseosa de vengarse de Japón. La era del aislacionismo ha terminado. Estados Unidos está en guerra y comienza su ascenso para convertirse en la nación más poderosa del planeta. Washington estimó que la victoria costaría 300.000 millones de dólares, 4,4 billones de hoy. Una vez y media el presupuesto federal del país. El gobierno recaudaría la mitad subiendo los impuestos. El resto dependería de la población. Recaudar 300.000 millones se consideró un reto insuperable porque la mitad de la población debía comprar bonos. Entramos en la guerra para ganarla. Es el bien contra el mal, y tú como individuo puedes marcar la diferencia. Para asegurar la participación, los publicistas de Nueva York reclutaron los mejores activos propagandísticos. Teníamos la maquinaria de Hollywood. Estados Unidos dominaba el mercado cinematográfico. Conocían el poder de los famosos. Más de 300 figuras del cine se unieron a la campaña Estrellas por Estados Unidos, que recorrió el país. En Chicago, dos grandes mítines recaudaron 15 millones en bonos. Y en Nueva York, un torneo de béisbol generó 56 millones de dólares. Al final de la guerra, habían recaudado 187.500 millones de dólares. Que todo el mundo persiguiera un objetivo y hacer esa transacción fue colosal. Estados Unidos y sus aliados necesitarán cada céntimo. 4 días después de Pearl Harbor, Alemania declara la guerra a Estados Unidos. Ahora se enfrentarán a dos potencias bélicas en dos frentes. Cuando Estados Unidos entró en la contienda, parecía que los agresores serían los vencedores. Visto desde el espacio, el peligro para Estados Unidos queda claro. Su flota está desorganizada y la base del Pacífico a merced de los japoneses. Al otro lado del planeta, su aliado más poderoso, Gran Bretaña, está acosada por la Alemania nazi. Estados Unidos se encuentra en el epicentro del mayor conflicto de la historia, y Roosevelt debe tomar la decisión más importante de la presidencia. ¿A qué enemigo enfrentarse primero? Roosevelt decidió que Alemania era la única que podía derrotar a su aliado más cercano. Quiso asegurarse de que Gran Bretaña resistiera. Mantener a Gran Bretaña era esencial para las expectativas de victoria a largo plazo. Era como el gran portaaviones que permitiría la invasión del continente. Si Gran Bretaña caía bajo dominio nazi, el resto sería casi imposible. Para Roosevelt, el futuro de Gran Bretaña es el futuro de la guerra. Pero tras 17 meses combatiendo sola, su supervivencia corre peligro. La única esperanza británica era mantener las rutas de abastecimiento, un frágil salvavidas que el almirante alemán Dönitz busca destruir. Gran Bretaña dependía de la importación de 5 millones de toneladas en suministros al mes. El almirante Dönitz estaba convencido de que si restaba 1 millón al mes, hundiría a Gran Bretaña. Las armas más letales de Dönitz son los submarinos U-Boot, capaces de recorrer miles de kilómetros sumergidos y armados con cañones de cubierta, minas y torpedos, son el arma perfecta para someter a Gran Bretaña. Cuando atacaban, casi 9 toneladas de mercancías acababan en el fondo marino. Con un solo torpedo, por el vacío generado por la detonación, rompían un barco en dos. Es la diferencia entre ser apuñalado o que te rompan la espalda. Es brutal. Churchill organiza convoyes para proteger la flota mercante.
La respuesta de Dönitz es devastadora. El almirante Dönitz introdujo la Rudeltaktik, o táctica manada de lobos. Rudel significa manada. Y en lugar de atacar con un solo submarino como hacían antes, disponían los sumergibles en líneas de patrulla y mediante señales de radio se reunían en manada para aniquilar las defensas del convoy. Los resultados fueron devastadores. Si una manada te daba caza, perdías más de la mitad del convoy. En 12 meses, 900 barcos hundidos. Y solo 29 sumergibles destruidos. Una guerra de desgaste que iba perdiendo Gran Bretaña. Churchill sabía en 1940 que para seguir con la guerra necesitaba Estados Unidos. No podría solo. Churchill presiona a Roosevelt para recibir la ayuda americana. Oficialmente, Estados Unidos era neutral. Pero llegan a un acuerdo. Gran Bretaña recibe 50 destructores para continuar la guerra. A cambio, los británicos le entregan 8 de sus bases de ultramar y desmantelan las rutas mercantes preferentes con sus colonias. Fue un pacto que ayudó a Gran Bretaña a seguir en guerra. No lo hubiera logrado sin la ayuda de Estados Unidos. Pero a su vez aceleró la caída del Imperio Británico, que cada vez era más costoso. Para Churchill fue un pacto doloroso, pero lo tenía que hacer. Diciembre de 1941. Estados Unidos entra en la guerra. En su primer acto bélico se une a Gran Bretaña en la Batalla del Atlántico. Una estrategia que acabaría en desastre. Cuando Estados Unidos entra en la guerra, la Batalla del Atlántico dio un giro negativo para los aliados. La cifra de barcos aliados hundidos fue astronómica. A mediados de 1942, 2.703 barcos aliados han sido destruidos. De media, cada sumergible ha hundido 36 navíos. El porcentaje es insostenible. Incluso con Estados Unidos combatiendo a su lado, la libertad de Gran Bretaña y la liberación de Europa penden de un hilo. Mediados de 1942, Gran Bretaña sigue atenazada por la amenaza de los submarinos alemanes. El promedio de destrucción de navíos estadounidenses es alarmante. Para cambiar esta tendencia, los aliados deben tomar la delantera en la guerra de inteligencia. El factor crucial en la batalla del Atlántico fue el intercambio de información entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Maximizó las capacidades tecnológicas y de inteligencia de ambos países. El precedente para esta colaboración fue la misión T-SART, 15 meses antes del ataque a Pearl Harbor. Con la invasión nazi aparentemente inevitable, Henry T-SART, director del Comité Aeronáutico Británico, convence a Churchill para compartir con Estados Unidos todas las innovaciones científicas que poseen a cambio de acceso a sus cadenas de producción. Los documentos se guardan en una caja que parte desde Gran Bretaña y llega a Washington, D.C. en septiembre de 1940. Esta caja fue descrita por un oficial como la mercancía más valiosa que habían recibido. La caja contenía un memorándum sobre la viabilidad de la bomba atómica, diseños de motores de reacción, cohetes, sobrealimentadores, miras giroscópicas, dispositivos de detección de submarinos, depósitos de combustible autosellantes, explosivos plásticos y quizá la invención más importante de la Segunda Guerra Mundial: el magnetrón número 12. Un avance en la tecnología de radares 1000 veces más efectivo que el mejor de los estadounidenses. Fue una revolución. Podía instalarse en un avión, en un barco. Podían aplicarlo donde quisieran en el campo de batalla. Estados Unidos comenzó la producción en serie del dispositivo que cambiaría el curso de la guerra. Su primer reto fue cerrar la brecha del Atlántico Medio. Desde el espacio aparece nítida la tumba naval de los aliados. Podían hacer misiones aéreas desde Estados Unidos y desde Gran Bretaña, pero no podían alcanzar la zona central del Atlántico. Los U-Boot lo sabían y se concentraron en esa brecha. En abril de 1943, los aliados ya habían perdido 3.450 barcos. Pero se botan nuevos portaaviones con aeronaves de largo alcance, equipadas con el magnetrón número 12,
La brecha comienza a cerrarse. Hizo que el Atlántico dejase de ser esa masa donde los U-boats se ocultaban. Ahora podían detectarlos. Los británicos consiguen descifrar el código alemán Enigma. Es la última pieza del resurgimiento aliado. Y los avances tácticos y tecnológicos se aprovechan en el convoy conocido como ONS-5. De todos los convoyes, el más importante fue el ONS-5 en abril del 43. Es importante porque demostró lo lejos que llegaban los aliados. 42 barcos integran el convoy ONS-5 que parte de Liverpool hacia Canadá. Para Dönitz es un objetivo perfecto. Dönitz siente mucha urgencia. Necesita hundir más y más barcos. Pero tentó a la suerte en esa batalla. La primera oleada de submarinos hunde 13 barcos aliados. Pero se espesa la niebla y pierden su ventaja. Equipados con los códigos alemanes y los radares más avanzados, los aliados contraatacan en impunidad. Dönitz contó con más sumergibles de lo debido y de hecho fueron destruidos por el convoy. Tras el enfrentamiento, dijo que la batalla del Atlántico había acabado, porque ahora sabía que los estadounidenses y británicos eran expertos detectando y destruyendo U-boats. A pesar del ONS-5, la batalla del Atlántico aún no ha concluido. Pero la espectacular transformación de la industria estadounidense empieza a determinar el curso de la guerra. Con el dinero y el propósito de superar la producción del eje, Estados Unidos inicia una revolución social e industrial sin precedentes. Había un consejo de industria de guerra que decía, en esta ciudad se construirán tanques, aviones, y la gente iba hacia allí. Es como si hubieran levantado Estados Unidos por la costa este, inclinándolo hacia el oeste, y la gente, el dinero, las máquinas, todo se desplazó hasta allí. La población de California creció un 53%, la de Oregón un 40% y la de Washington un 37%. 19 millones de mujeres se convirtieron en el núcleo de la mano de obra. Trabajaban en factorías de guerra, transportes y agricultura por toda la nación. Y fabricantes de todo tipo contribuyeron en gran medida al esfuerzo. Fabricantes de máquinas de escribir, de productos enlatados, todos cambiaron, todos se movilizaron para contribuir al esfuerzo de la guerra. Las fábricas de coches hacían bombas y las de neveras producían carros blindados. Se conoce como la producción milagrosa. La industria norteamericana produce 87.000 barcos y lanchas de desembarco, 100.000 carros de combate y blindados, 300.000 aviones, 2 millones de camiones, 20 millones de fusiles y armas cortas y 41.000 millones de balas. Material bélico suficiente para acabar con la población mundial 17 veces. Pero la decisión de enfrentarse primero a Alemania tendría un precio. La ofensiva concéntrica de Japón asombró a todos. Parecía imparable. Japón avanza por el Pacífico sin control. Se hace con territorios estadounidenses, británicos y holandeses en una cadena de victorias decisivas. En 6 meses, controla casi todo el Pacífico. Conquistaron estos territorios por 2 razones. Por los recursos. En las Indias Orientales neerlandesas había caucho y petróleo suficiente para mantener la maquinaria. Sabían que Estados Unidos respondería y esos territorios serían la barrera que los americanos tendrían que franquear. Abril de 1942. Estados Unidos responde. Desde el USS Hornet, 16 B-25 inician la nueva fase de la guerra. Bombardean Tokio. Para Estados Unidos fue una oportunidad para contraatacar y aunque no hubo grandes daños materiales, repercutió en la jerarquía japonesa. El ejército nipón había permitido que el emperador se sintiera amenazado. Japón responde colocando en el punto de mira las bases más occidentales del Pacífico. Desde el espacio la estrategia es clara.
Tomando las islas Midway, su perímetro defensivo se adentraría aún más en aguas estadounidenses. Su plan era sorprender a Estados Unidos, tomar las islas Midway y forzarlo a combatir en su terreno. El problema para los japoneses fue que los estaban esperando. La historia de los descifradores de códigos es poco conocida, pero tuvieron una gran importancia en la victoria de Estados Unidos en el Pacífico. Desde junio de 1939, la unidad de combate de inteligencia, bajo el mando de Joseph Rochefort, intentaba descifrar el código naval japonés JN-25. Utilizan tarjetas perforadas y análisis matemáticos. Trabajan sin descanso. Y antes de que lleguen a Midway consiguen descifrarlo. Rompieron el código. Sabían que los japoneses atacarían, que lo harían en Midway e incluso sabían cuándo llegarían. La inteligencia estadounidense conocía el alcance del ataque japonés. La situación es precaria. Con una flota debilitada ante un enemigo muy curtido, Midway es el momento de la verdad. Para vencer en Midway había que posicionar correctamente los portaaviones y atacar a los japoneses en el momento justo. Estados Unidos tenía que golpear primero. A las 4 de la mañana comienza el bombardeo japonés de Midway. Lo que el almirante Naguno no puede ver es que a 500 kilómetros, fuera del alcance de sus radares, 4 portaaviones norteamericanos están listos para contraatacar. 40 minutos más tarde, un avión de reconocimiento japonés avista a la flota estadounidense. Una batalla puede decidirse en minutos o segundos, y en Midway hubo minutos y segundos muy importantes. Cuando el avión avistó los barcos estadounidenses, el almirante Nagumo se enfrentó a un dilema: seguir con el bombardeo de Midway o cargar sus aviones con torpedos para atacar a los barcos. Cualquier decisión tendría un gran impacto en el desarrollo de la batalla. Mientras todo esto ocurría, hubo un momento crucial con los aviones esperando en las cubiertas, rodeados de explosivos. Para los japoneses fue el momento más peligroso. Era el momento que los americanos esperaban. 41 torpederos Douglas inician el ataque. Los torpederos no llevaban escolta. Eran totalmente vulnerables y fueron abatidos de inmediato, no sobrevivieron. Se pierden 35 de los 41 aviones. Ninguna bomba alcanza a la flota japonesa. Parece que los nipones han contenido el ataque decisivo. Pero de repente llegaron los bombarderos en picado y todo cambió. Una segunda oleada de bombarderos en picado entra en acción. Los barcos japoneses no tenían protección aérea, con las cubiertas llenas de aviones, torpedos y bombas. Eran como antorchas para encender. Los bombarderos atacan 3 portaaviones nipones que resultan destruidos en unos minutos. Cuando el último portaaviones es destruido, han muerto 250 pilotos de élite japoneses. El equilibrio de poder se inclina espectacularmente a favor de Estados Unidos. Teníamos 7 portaaviones en construcción y ellos solo 1, y no podían reemplazarlos, lo que significó que estarían a la defensiva el resto de la guerra. En el teatro global de la guerra, el control del aire está demostrando ser uno de los factores determinantes para la victoria. Al otro lado del planeta, los primeros ataques estadounidenses a los nazis llegan del cielo. Las principales ciudades europeas son el nuevo frente de la guerra. 6 meses después de Pearl Harbor, los frentes de la Segunda Guerra Mundial están en un punto de inflexión. Estados Unidos y sus aliados han detenido el impulso del ataque alemán en la batalla del Atlántico y han frenado la expansión territorial de Japón con la decisiva victoria en Midway. En junio de 1942, los primeros bombarderos estadounidenses llegan a Gran Bretaña. Se suman a una feroz batalla por la supremacía aérea que se libra sobre Europa desde el estallido de la guerra.
Escuadrones de la Luftwaffe alemana sembraron el terror al someter a Polonia, los Países Bajos y Francia. La caída de Francia en 1940 demostró la superioridad de la guerra relámpago. Se temía que Alemania fuera imparable. Con la ocupación nazi casi completa, Hitler envía a la Luftwaffe contra el último contrincante, Gran Bretaña. Y es imperativo que la RAF resista. El interés de los británicos era sobrevivir. 10 de julio de 1940, comienza la batalla de Inglaterra. La Luftwaffe golpea las defensas y las principales ciudades inglesas. La RAF se adaptó pronto y comenzó a derribar más bombarderos de los que Alemania podía reemplazar. Abatieron 1.900 aeronaves alemanas en 113 días. Es un desgaste insostenible. Hitler se vio obligado a abandonar la batalla de Inglaterra y empezó a acumular fuerzas para la invasión de la Unión Soviética. La batalla de Inglaterra es la primera gran derrota de Hitler en la guerra. El poder aéreo es la nueva norma de la guerra moderna. Roosevelt ordena la fabricación de grandes unidades de aeronaves. En la planta de Ford de Willow Run, en Michigan, se ensamblan 8.500 bombarderos. Producen en total más de 127.000 y 13.600 son enviados a Gran Bretaña. El ataque a Alemania entra ahora en una nueva fase de intensidad. La llegada de la octava Fuerza Aérea a Gran Bretaña garantizó que Alemania no lanzara otro ataque como en el de la batalla de Inglaterra. Eran demasiados aviones aliados. También impulsó la moral británica ante la llegada masiva de los estadounidenses. Pero los pilotos norteamericanos se enfrentaron a un nuevo tipo de guerra en el que el número no garantizaba el éxito. La cantidad de armas que se emplearon para detener a los bombarderos causó muchas pérdidas. El índice de supervivencia se igualó al de la infantería. De hecho, era más seguro ser un soldado de infantería en una trinchera que pilotar una de esas máquinas tan avanzadas. Tras perder 1.135 bombarderos, la RAF opta por los ataques nocturnos. Pero de noche, solo el 1,5% de las bombas cae a menos de 5 kilómetros del objetivo. Para Estados Unidos no eran eficientes. Había que atacar de día para ver los objetivos. Con bombarderos equipados para defenderse funcionaría. Esta seguridad se basaba en el B-17, la máquina de guerra más sofisticada del momento. El B-17 era impresionante. Lo llamaban la fortaleza volante, porque tenía 13 ametralladoras de 12,7 milímetros que generaban una burbuja de fuego. Disparaba por delante, por los flancos, debajo, arriba y por la cola. Se decía que podía volar a pleno día sin escolta de cazas hasta el interior de territorio enemigo y soltar una cantidad increíble de explosivos sobre los objetivos. Con total confianza en los B-17, la octava Fuerza Aérea prepara un doble ataque para destruir la producción aeronáutica alemana. La misión Schüen-Furt-Ratisbona quería demostrar que la precisión de los bombarderos era efectiva. Eligieron las industrias claves para hundir la economía alemana y tenían un plan que les llevaría al objetivo. 2 escuadrones de B-17 mandados por el coronel LeMay y el general Williams preparan un ataque simultáneo para dividir las defensas alemanas. Pero pronto el plan empieza a torcerse. Era un día nuboso. LeMay salió con sus hombres. La otra división no pudo. Decidieron que LeMay no podía aterrizar y partieron. Los bombarderos que iban a Ratisbona eran un blanco fácil, no solo para el fuego antiaéreo, sino porque los alemanes acumulaban la defensa en la zona. Los que iban a Schüen-Furt llegaron más tarde que los que iban a Ratisbona, y los alemanes pudieron reorganizarse, rearmarse y atacar con dureza. ...60 bombarderos fueron derribados, duplicando las pérdidas sufridas en un solo ataque. El problema de los aliados fue que se tomaron lo de la fortaleza flotante en serio. Creían que podían defenderse con sus ametralladoras y sin escolta. Y no funcionó.
El error queda muy claro desde el aire. El alcance de los cazas de escolta era limitado y solo cubrieron parte del trayecto, dejando a los bombarderos totalmente expuestos. Pero todo cambió con el P-51. El P-51 era un caza impresionante en muchos aspectos. La clave fue su alcance. Escoltaba a los bombarderos en toda la ida y en la vuelta, lo que significaba que podíamos eliminar las defensas alemanas y dominar realmente el espacio aéreo. Entonces fue cuando se vio a la Luftwaffe caer del cielo. Con la Luftwaffe derrotada teníamos vía libre en el cielo alemán y empezamos a derribar la industria petrolera. Petróleo, la materia prima esencial en la Segunda Guerra Mundial. Poseer grandes cantidades de combustible era el único camino a la victoria. Sin él, los ejércitos mecanizados no podían luchar. Desde el espacio se aprecia la lucha por las reservas de petróleo. Estados Unidos es autosuficiente y sus campos petrolíferos son la base de la fuerza aliada. Por el contrario, las reservas alemanas de 20 millones de barriles disminuyen rápidamente. Uno de los puntos débiles de Alemania fue que no consiguieron suministros ilimitados de petróleo. Decidieron usar combustible sintético, algo crítico que marcaría la diferencia. El combustible sintético producido a partir de carbón y gas natural será vital para las fuerzas mecanizadas de Hitler. Los ataques aéreos aliados destruyen la producción de combustible sintético y Hitler pone sus esperanzas en los campos petrolíferos del Cáucaso. En el interior de Rusia, los dos bandos se enfrentarán en la lucha más sangrienta de la historia. Está en juego el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Septiembre de 1940. Mientras Estados Unidos permanece neutral, Hitler controla el centro de Europa. Pero en el cielo británico, el implacable avance nazi es detenido. Es una derrota que obliga a Hitler a volver su atención hacia su máximo objetivo, la conquista y aniquilación de la Unión Soviética. La Unión Soviética representaba todo lo que Hitler odiaba. La consideraba un bastión del comunismo y el judaísmo, que si no era derrotada, acabaría con Alemania y con la raza aria. Pero había un claro pragmatismo. La Unión Soviética era ese gran espacio económico y necesitaban materias primas, petróleo y alimentos. Y anexionándose la Unión Soviética podían mantener una guerra larga y repeler los ataques británico-estadounidenses. 22 de junio de 1941. Hitler lanza la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. En un frente de 3.000 kilómetros, 4 millones de soldados de la Wehrmacht avanzan destruyéndolo todo a su paso. Fue el mayor ejército que se ha formado en la historia del mundo. Y los alemanes demostraron una maestría operativa y táctica que los soviéticos no podían igualar. Fue una barbarie incomprensible. Siguiendo a las tropas del frente, iban escuadrones especiales cuyo objetivo era identificar y asesinar a líderes políticos y a los judíos de las zonas ocupadas. Esta matanza de millones de soviéticos fue el despiadado campo de pruebas para el Holocausto. Las SS aceleraron el genocidio de judíos y otros considerados indeseables. Más de 9 millones de personas son exterminadas. Fue la industrialización de los asesinatos en masa. Fue algo que no ocurrió ni en la Edad Media. En el invierno de 1941, el atroz avance está a punto de lograr su objetivo. Leningrado está asediada y las divisiones panzer alemanas están a las puertas de Moscú. Buscando un golpe táctico e ideológico, Hitler dirige su atención hacia Stalingrado. Stalingrado era un objetivo importante para Hitler. Ocuparla era como insultar a Stalin, que intentaría recuperarla desgastando así al Ejército Rojo. Pero además porque le permitía dirigirse al Cáucaso,
tomar las regiones petrolíferas y lograr que Alemania fuera autosuficiente. Ambos bandos se juegan demasiado en la batalla de Stalingrado. Para Hitler, un fracaso en Stalingrado era un golpe enorme para el mito nazi y un golpe enorme para la propia guerra. Del mismo modo, Joseph Stalin no permitiría de ningún modo una derrota, ni retroceder. Rendirse o ceder terreno sería para él el más duro castigo. La Luftwaffe lanza 1000 toneladas de bombas sobre Stalingrado antes de que 2,5 millones de soldados entren en combate. La fiereza de la batalla de Stalingrado fue algo infernal. Era normal que las batallas se desarrollaran en ciertas partes de la ciudad o en las manzanas, pero no en las plantas de los edificios. En ciertos casos, los refuerzos soviéticos avanzaban sin armas, enfrentándose a la muerte. Aún así, continuaban llegando. En el fragor de la batalla, el Ejército Rojo emprende la Operación Urano. Lo que el alto mando nazi no pudo ver se muestra desde el espacio. Cerca de 1 millón de soldados soviéticos flanquearon las posiciones alemanas antes de cortar la retaguardia enemiga. La Operación Urano fue una absoluta sorpresa. De repente, Stalingrado estaba rodeada. Sin provisiones, las tropas alemanas sufren uno de los inviernos más duros. En condiciones tan infrahumanas, comienzan a desmoronarse. El frío helaba, los alimentos escaseaban, las armas fallaban. Fue una pesadilla. Es difícil expresar en palabras cómo debió ser esa experiencia. Tras 5 meses de asedio, el 6º ejército de Hitler capitula. Es el primer ejército alemán que se rinde. En total casi 2 millones de bajas, pero para los soviéticos la situación cambia. La moral de los soviéticos no podía estar más alta. Los prisioneros alemanes desfilaron por Moscú. Eso demostró que los soldados nazis no eran superhombres, sino soldados que se rendían y que no pudieron con la determinación de los soldados soviéticos. Para Hitler, la derrota es devastadora, pero ataca de nuevo. Adolf Hitler trató de recuperar la iniciativa estratégica para cerrar una brecha, una bolsa en torno a Kursk. Visto desde arriba, el objetivo de Hitler es claro: cerrar la bolsa, concentrar a sus fuerzas y recuperar la iniciativa. Para los aliados es crucial que los rusos resistan. El frente oriental era vital para los aliados porque absorbía el grueso de la fuerza de combate alemana. Los soviéticos lucharon y murieron principalmente a pie. Roosevelt concede 11.000 millones de dólares en suministros a la Unión Soviética. Pero las rutas mercantes a Europa están bloqueadas. Llevar la ayuda a la Unión Soviética es uno de los mayores retos logísticos de los aliados. Podían utilizar 3 rutas. Una era por el Atlántico Norte hasta los puertos árticos de Arcángel y Murmansk. Mares turbulentos, hielo, difícil de llegar. Otra cruzando el Pacífico hasta Vladivostok. Pero debían descargarlo todo en Siberia y cargarlo de nuevo en el Transiberiano, que era un medio lento. Y la tercera, por el Cabo de Buena Esperanza. Y desde Irán hasta el sur de Rusia. La ruta hasta el Golfo Pérsico es crucial, pero su viabilidad es una tarea monumental. Construimos una cadena de suministro desde cero. No había infraestructuras, no había puertos, y había que construirlos. Los aliados construyen muelles, espigones, embarcaderos, 750 kilómetros de carreteras y modernizan 3.200 kilómetros de ferrocarril. Con las rutas ya abiertas llegan 16 millones de toneladas de suministros. Gasolina, munición, equipos de telecomunicaciones, 14 millones de pares de botas y alimentos suficientes para el ejército soviético durante un año. Pero igual de importantes son los 500.000 Studebaker fabricados en la planta de Detroit. El Studebaker cambió la situación porque le dio movilidad al ejército soviético y la posibilidad de realizar movimientos logísticos a gran escala. También les aportó una gran ventaja en las batallas.
Los rusos disponían de mucha artillería que engancharon a los camiones. Así ya podían desplegar baterías móviles contra carros por todo el campo de batalla. Para que los soviéticos tuvieran ventaja táctica en Kursk, los aliados les facilitaron algo más: información sobre la ofensiva alemana. Los soviéticos sabían que atacarían y crearon defensas como no se habían visto antes en la guerra. Se suele hablar de la línea Maginot en Francia, pero esto era una línea Maginot sobredimensionada. Desde el espacio queda patente la magnitud de la defensa soviética. 3 líneas defensivas interconectadas, con artillería contra carros, baterías antiaéreas y más de 400.000 minas. La red defensiva más grande jamás construida, con 80 kilómetros de profundidad. ...5 de julio de 1943... Más de 2.000 carros y 2 millones de soldados combaten. La intensidad de la batalla de Kursk fue extraordinaria. Un gran número de carros y soldados se enfrentaron con extrema dureza a muy corta distancia. Hubo combates cuerpo a cuerpo, lanzallamas, miles de tanques equipados con artillería disparando. Todo esto crearía una escena que nos hubiera hecho pensar en el infierno. Tras 11 días, la ofensiva alemana se hunde a 1/3 de su objetivo. El intento de Hitler para derrotar a la Unión Soviética ha fracasado. La peor pesadilla de Hitler se hizo realidad. Ahora Alemania tenía 2 frentes en una guerra de desgaste. Stalin toma la iniciativa en el frente oriental a un precio muy alto: los 9 millones de bajas soviéticas. Por el contrario, ningún soldado estadounidense ha pisado aún los campos de batalla europeos. Stalin estaba muy molesto con los aliados porque retrasaban la apertura de un segundo frente. Asumió que fue una conspiración, que Churchill y Roosevelt lucharían contra el último soviético y que británicos y estadounidenses cruzarían el canal para recoger los trofeos que habían ganado con sus medios humanos y materiales. Antes de una invasión europea a gran escala, Roosevelt decide enviar sus tropas al norte de África. La campaña en el norte de África fue una prueba de fuego para el ejército norteamericano, que aún tendría que enfrentarse al ejército alemán de una forma más significativa. Confiado y sin experiencia, el ejército norteamericano recibe un bautismo de fuego que hará temblar sus cimientos. El desastre del paso de Kasserine fue trascendental. Mientras que Estados Unidos acelera el avance por el Pacífico hacia Japón y Stalin en el este y los bombardeos aliados en el oeste continúan debilitando al Tercer Reich, Estados Unidos prepara la prueba de sus tropas en el norte de África. Participarán en campañas en el desierto que se libran desde hace 2 años. 10 de junio de 1940. La Italia de Benito Mussolini se une al eje y con Alemania planean expulsar a Gran Bretaña del norte de África. El norte de África era un frente vital para Gran Bretaña. Era el nexo con el Imperio Británico. Una victoria franco-italiana les abriría paso a los campos petrolíferos sin explotar de Oriente Próximo y asediarían el canal de Suez, la puerta hacia el Imperio Británico. Había que protegerlo a toda costa. Al mover tanto equipamiento tenían que utilizar rutas marítimas, al igual que hoy. Septiembre de 1940. El eje comienza la invasión. Durante 2 años hacen retroceder a los británicos, pero el avance es detenido tras la derrota del mariscal de campo Rommel en el Alamein. Aprovechando la victoria, Churchill le pide apoyo a Roosevelt, pero sus asesores tienen dudas. Inicialmente, la mayoría de los militares de alto rango vieron la campaña del norte de África como una desviación del objetivo principal, una pérdida de tiempo. Finalmente, Roosevelt desoye a sus consejeros.
Enviar fuerzas estadounidenses al norte de África quizá fuera la decisión estratégica más importante de la guerra. Tuvimos un lugar donde desembarcar las tropas y llevarlas a la batalla contra unidades secundarias alemanas, y no las que estaban en Europa. Fue un movimiento brillante. Desde el ataque a Pearl Harbor, se estaba formando un gran ejército estadounidense ansioso por entrar en combate. La gente hacía cola en las oficinas de reclutamiento. Todos estábamos enfadados. Me gradué en febrero y tenía mi uniforme en marzo. Pensábamos que el país había sido ultrajado y todos queríamos hacer algo al respecto. Voluntarios y reclutas nutren las filas para convertir a Estados Unidos en la mayor potencia militar del mundo. Antes de la guerra, el número de soldados, incluida la Fuerza Aérea, estaba muy por debajo de 200.000 y se multiplicó por 40 en 6 años. Durante la guerra, las Fuerzas Armadas contaron con 16 millones de hombres, el 13% de la población. Con este gran ejército, Estados Unidos prepara la Operación Torch. Entonces, la mayor invasión anfibia de la historia. De hecho, fue un importante ensayo para el día D. Fue descomunal y logísticamente extremadamente compleja. Fue un reto monumental, porque aún no habían ganado la batalla del Atlántico. Y había que escoltar tropas, munición y material desde Estados Unidos al norte de África. Desplazar las tropas desde Gran Bretaña por aguas patrulladas por submarinos alemanes y desembarcarlas en tierra hostil. 8 de noviembre de 1942. 73.000 soldados aliados llegan a las playas. De inmediato surgen los problemas. Lo que ocurrió en el norte de África es el ejemplo de un desembarco anfibio fallido. Todo lo que podía salir mal, salió mal. No pudieron salir de las lanchas por delante hacia la playa. Tuvieron que saltar por los lados, que obviamente no es la manera más eficiente de hacerlo. Era más peligroso y más lento. Un buen número quedaron encalladas en barras de arena, y al salir, a los carros les falló el sistema electrónico. Por suerte, luchaban contra la Francia de Vichy. Si lo hubieran hecho contra la Alemania o el Japón de 1944, habría sido una experiencia mucho peor. Cuando la Francia de Vichy leal a Hitler capituló, los estadounidenses se dirigieron a Túnez para su primer gran choque con la maquinaria bélica alemana. Eran dichosamente ignorantes de las realidades de la guerra moderna. Es decir, tenían camiones, tanques, fusiles y una compleja cadena de mando. Ejército, divisiones, brigadas, regimientos, batallones. Creían que lo hacían bien. Las fuerzas de Estados Unidos se enfrentan a Rommel en las afueras de Faid. En un primer avance, persiguen a los Panzer en retirada. Pero veamos la táctica maestra de Rommel desde el espacio. Los Panzer son reclamos que atraen a las tropas americanas a una trampa. Cayeron en la táctica de pinza de los alemanes, que tenían muy buenas armas, como el 88. El cañón de 88 milímetros era literalmente un arma contra carro excelente. No solo tenía más alcance, sino que su tasa de destrucción era increíble, prácticamente letal. Esa cosa era diabólica. En muchos casos, los estadounidenses o se rendían, o soltaban las armas y echaban a correr. La actuación, por decirlo sutilmente, fue pésima. Las fuerzas estadounidenses son empujadas al paso de Kasserine, donde las inexpertas unidades sucumben bajo el continuo ataque. Organizar un ejército de 16 millones de efectivos con tanta rapidez implicó que en los conflictos hubiera soldados en primera línea que no sabían cómo era una guerra. Eisenhower fue el comandante supremo de los aliados, pero antes de la campaña en el norte de África no había oído un disparo en su vida. No tenía experiencia en combate. Se evitó un desastre mayor con la llegada de refuerzos del primer ejército británico. Y cuando el mariscal de campo Montgomery se acerca por el este, Rommel se retira. Frank Gervasi fue testigo de las consecuencias. Estábamos de patrulla y aún olíamos la carne de los tanques quemados. Eran personas. ¡Qué horrible! Nos dieron una paliza.
No olvidéis que luchamos contra los mejores de Alemania, los de Rommel. Teníamos el equipamiento, pero no la experiencia. Estados Unidos sufrió 6.500 bajas. Su primera batalla terrestre de la Segunda Guerra Mundial fue una catástrofe. Kasserine fue una derrota tremenda para Estados Unidos. Pero por otro lado, fue lo mejor que pudo pasarles. Mejor perder aquí y no en Normandía. Hubo ciertos cambios en la política operativa, pero también cambios en los mandos. A Eisenhower se le reconocieron méritos. Tenemos a George Patton, y las lecciones aprendidas en el norte de África se aplicarían durante el resto de la guerra. Las nuevas directrices militares estadounidenses aseguran grandes cambios. Primero cae Túnez, después Sicilia. Se abre el camino para la invasión aliada de Italia. Y al otro lado del mundo, la guerra en el Pacífico entra en una nueva fase de dureza. La carnicería fue tremenda. Partiendo de las cenizas de Pearl Harbor, la maquinaria bélica norteamericana está alcanzando su máximo potencial. Se enfrenta a 3 enemigos en 3 continentes. En el Pacífico, las tropas han aumentado un 457%. Y la flota se ha triplicado. Con esta gran fuerza, Estados Unidos emprende el ataque final contra Japón. La estrategia se basó en un doble ataque. El almirante Nimitz con la Marina en el Pacífico Central y el general MacArthur con gran parte de las fuerzas del suroeste del Pacífico se aproximaron a Japón por diferentes ejes. La flota del almirante Nimitz es la mayor de la historia. El arma perfecta para destruir el bastión defensivo de Japón. Era una flota gigantesca de portaaviones, destructores y acorazados rápidos, apoyada por un gran número de barcos de abastecimiento, petroleros, barcos hospital. Era algo letal y la encarnación de la industrialización. El objetivo es Saipan, una de las Islas Marianas. Sus aeródromos serían la lanzadera para un bombardeo continuo sobre Japón. El emperador Hirohito ordena a los 32.000 hombres destacados allí defenderse a toda costa. Para los japoneses la derrota no era una opción, la retirada tampoco. Si tenían que perderlo todo y a todos, lo harían en pos de la victoria. Junio de 1944. 8.000 marines llegan a las playas bajo el intenso fuego japonés. Fue una pesadilla. Los japoneses solo tenían una misión: provocar el mayor número de bajas. Y si estabas en primera línea, ibas a ser una de ellas. Enfrentados a una resistencia fanática, desembarcan 80.000 hombres más. Todos dependen del apoyo naval. Pero esto es lo que el almirante Spruance no puede ver. 55 buques japoneses se acercan a toda máquina. Para los nipones, esta iba a ser su última oportunidad. Debían ganar esta batalla o no serían capaces de detener un ataque similar de nuevo. Ante la amenaza, Spruance divide su fuerza. Envía una mitad a enfrentarse a la flota japonesa. Durante el combate, la superioridad tecnológica norteamericana queda patente gracias a los 480 nuevos Hellcat. El Hellcat era un arma increíble, muy rápido. Podía recibir impactos y continuar gracias a su blindaje. Y además, ahora están tripulados por pilotos de élite. Japón perdió muchos de sus mejores pilotos en batallas anteriores y no los pudieron reemplazar. No tenían combustible para entrenarlos y los aviones no eran tan avanzados. Y todo eso facilitó el tiro al pavo en el mar de Filipinas. En las 8 horas siguientes, son abatidos 429 aviones japoneses y solo 29 estadounidenses, una proporción de 15-1. El número de pilotos japoneses derribados será significativo porque tras la batalla de las Marianas, los portaaviones japoneses dejan de ser un factor en la guerra del Pacífico. En tierra, los estadounidenses siguen encontrando una feroz resistencia. La guerra del Pacífico fue una guerra amarga y cruel.
Pero en Saipan quedó claro hasta qué punto llegaba la ferocidad y la capacidad de los japoneses para resistir. Hay historias espeluznantes. Introducían bidones de gasolina en las cuevas donde se escondían los japoneses y los detonaban porque no podían hacer que se rindieran. El fervor suicida no se limitó a los soldados. 8.000 civiles japoneses se quitaron la vida. Los estadounidenses no podían creer lo que estaban viendo. Eran suicidios en masa de civiles japoneses, incluso mujeres y niños. Hubo madres que mataron a sus hijos en lugar de rendirse. Cuando cae Saipan, 3.400 estadounidenses han muerto, y de las 46.000 bajas japonesas, la mitad fueron suicidios de civiles. Una pequeña muestra de lo que estaba por llegar. Enero de 1945. El general de la Fuerza Aérea Curtis LeMay llega a las Marianas. La Guerra del Pacífico está a punto de intensificarse. Curtis LeMay creía que no debían dudar ni ser moderados al destruir al enemigo. Y la forma más efectiva de hacerlo era mediante un bombardeo estratégico masivo. Quería destruir el poder industrial de Japón. Pero la mecha que encendió el fuego para destruir la industria resultaron ser casas habitadas. 9 de marzo. Más de 300 B-29 llegan a Tokio. Descargan 1.665 toneladas de bombas incendiarias M69 sobre la ciudad de Madera. Es el ataque aéreo más destructivo de la historia de la humanidad. Los japoneses llamaron más tarde a los primeros ataques la Noche de la Nieve Negra, por los escombros y el impacto que supuso en sus vidas. El jefe de los bombarderos dijo que se podía ver el fuego a 240 kilómetros. El asfalto se fundía en las calles, los cristales caían derretidos de los edificios. La tripulación estaba sorprendida de los resultados. Los astilleros de cola dijeron que vieron gente quemándose y ríos cubiertos de napalm. Los médicos japoneses no sabían si lo que flotaba en los ríos eran cuerpos o trozos de madera. 40.000 kilómetros cuadrados arrasados. Un infierno que dejó 90.000 civiles muertos y a más de 1 millón sin hogar. Al otro lado, en el Atlántico, las fuerzas aliadas se preparan para otro decisivo avance en la liberación de Europa. Para los aliados, el día D representaba la derrota o la victoria de toda la guerra. Pero el resultado no estaba claro. El 28 de noviembre de 1943, Roosevelt, Stalin y Churchill se reúnen en Teherán para planificar la Operación Overlord, la invasión de la Europa ocupada por los nazis. Churchill alerta del reto que les aguarda. Los británicos conocieron de primera mano la capacidad y la efectividad de la Wehrmacht. La experiencia de Gran Bretaña es aleccionadora. Fue evacuada de Dunkerque en 1940 y expulsada de Noruega y Grecia. Pero a pesar del peligro, los aliados lo arriesgarán todo en una invasión a través del Canal de la Mancha hasta las fauces de las defensas alemanas. Para que el día D fuera un éxito, debían darse 4 factores diferenciados. Primero, los aliados necesitaban el empuje de los hombres y el equipamiento para llegar a la playa y seguir reforzando la cabeza de playa cuando el desembarco fuera seguro. Segundo, supremacía aérea. Los aliados debían evitar que los alemanes reforzaran sus posiciones en las cabezas de playa. Además, necesitarían una gran ofensiva soviética para que Alemania quedara entre los 2 ejércitos invasores. Y finalmente contaban con el elemento sorpresa. Si Alemania hubiese sabido que llegaba la invasión, seguramente habría fracasado. Para ganar la guerra de inteligencia, los aliados montaron la Operación Fortitude. Podría decirse que la Operación Fortitude sigue siendo el gran plan de engaño de la guerra moderna.
En una maniobra de distracción, un ejército simulado de 11 divisiones fantasma y supuestamente mandado por Patton se acuartela frente a Calais. Tenían que hacer ver al alto mando alemán que la invasión partiría desde Calais, la ruta más corta a través del canal. Tenían tanques ficticios, pistas de aterrizaje ficticias, hangares ficticios, y dejaron que los aviones alemanes de reconocimiento sobrevolaran la zona para que pensaran que desde aquí lanzarían el ataque principal. La operación engaña a los alemanes. La verdadera fuerza de invasión se prepara en secreto. 9,5 millones de toneladas de suministros, 4.000 naves anfibias y más de 1,5 millones de soldados. El hombre encargado de este descomunal desafío logístico es el británico Sir Bertrand Ramsay. El plan de Sir Bertrand Ramsay era meticuloso, complejo y se ensayó minuciosamente en todos los aspectos. El plan es impresionante. 7.000 barcos cargados de soldados y suministros se desplazan en secreto a los puntos establecidos. A la hora determinada avanzarán por estrechos pasillos libres de minas hacia la costa enemiga, pero a través de aguas impredecibles. Simultáneamente se montarán pantallas navales para protegerlos de los posibles contraataques. La magnitud de la operación supera los límites. Personalmente he participado en operaciones como Tormenta del Desierto y Libertad Iraquí, en su fase inicial, y aún así con grandes ordenadores y los tipos más inteligentes. Fue algo sobrecogedor. Llevar a las fuerzas aliadas a las cabezas de playa es solo el inicio. Allí les aguarda el muro atlántico de Hitler, una red defensiva de 2.500 kilómetros considerada por el Führer como infranqueable. Era una combinación de todo. Millones de minas, defensas específicas diseñadas para romper el fondo de las lanchas de desembarco. Había búnkeres con ametralladoras para fuego cruzado, cañones de 152 milímetros, de todo. Una terrible obra maestra. Había tropas que llevaban allí años vigilando cualquier acercamiento a las playas. Podía haber contraataques, eran maestros en eso, había incertidumbre. El margen es desesperadamente estrecho. El comandante supremo aliado Eisenhower fija la fecha: 5 de junio de 1944. Cuando Eisenhower tomó la decisión, era irrevocable. No había plan B, o todo o nada. O la invasión triunfaba, o se descartaría de forma indefinida. Eisenhower escribió una nota asumiendo la culpa del desembarco, que entregaría en caso de fracasar. Nadie de los aliados lo tenía claro. Mientras los aliados bombardean las infraestructuras francesas que conectan Normandía con el este, 3 millones de efectivos se separan de la población. Las ciudades costeras quedan incomunicadas. El destino de la guerra está en juego. Tras 24 angustiosas horas de retraso debido al mal tiempo, Overlord, la operación aliada más importante de la Segunda Guerra Mundial, se pone en marcha. Pero antes de que la armada parta hacia Normandía, los aliados llevan a cabo la fase final del engaño. Para convencer a Alemania de que la invasión partiría de Calais, bombarderos británicos a baja altura lanzaron toneladas de lluvia metálica antirradar. Eso creó un ejército enorme en los radares alemanes. Y ese ejército fantasma, que se habían imaginado por documentos y fases ficticias, empezó a cobrar vida. Hizo que los planes defensivos alemanes fueran un caos. Con la maniobra de distracción en marcha, las fuerzas invasoras se dirigen a sus objetivos: 5 playas y un emplazamiento artillero en Pointe-du-Hoc. Por delante de los transportes, un bombardeo aéreo y naval castiga las defensas costeras. A pesar de ello, los hombres que van en las lanchas de desembarco llegan bajo un intenso fuego alemán. Fue muy confuso. Los aviones alemanes volaban justo encima de nosotros. Había disparos y bombas por todos lados. Algunos de los barcos fueron alcanzados por bombas. Los mirabas, pero no sabías quiénes eran.
Había hombres flotando en el agua, algunos sin piernas y sin brazos. Estaban muy asustados en las lanchas. Algunos estaban llorando y otros se orinaron. Todos estábamos nerviosos, todos. Pero no se podía hacer nada más. Sabías que había que hacer y había que hacerlo. Charles Barley y Michael Bernilo fueron de los primeros en llegar a Omaha, la posición alemana mejor defendida. A muchos de los hombres, algunos bajando de las lanchas, los mataron de inmediato, debo decir. Cuando salté al agua y vi que me llegaba a la barriga, me dije, adiós, Charlie, se acabó. Era una sensación terrible estar en el agua. Había cuerpos a tu alrededor que no podías identificar. Fue muy desagradable, muy sangriento. Los afortunados que bajaron de las lanchas debieron enfrentarse a una situación inimaginable. Estarían mareados, oirían los silbidos de las balas a su alrededor y verían a soldados estadounidenses muertos y agonizantes. Fue más que un caos. Fue un caos mortal. El desembarco continuó bajo el implacable fuego alemán y las bajas aumentaron. Pero tras 15 horas de combate, todas las cabezas de playa estaban tomadas. Pointe-du-Hoc caería al día siguiente. Los aliados sufrieron 10.000 bajas, pero con la sangre derramada se consiguió casi lo imposible. Se habían afianzado en la Europa ocupada por los nazis. Para Hitler fue la peor pesadilla que le pudo pasar. Básicamente, firmamos el certificado de defunción de la Alemania nazi el 6 de junio del 44. Después de semanas de aglomeración en la costa de Normandía, el avance posterior superó las expectativas. Un éxito debido a las líneas de abastecimiento que llegaban al frente. La conexión entre Francia y el depósito militar británico fueron los puertos artificiales Mulberry. Desembarcaron 2,5 millones de hombres, 4 millones de toneladas de suministros y 500.000 vehículos en los primeros 10 meses. Impulsando la ofensiva, la Operación Pluto, un oleoducto bajo el mar de 120 kilómetros que suministraba hasta 3.800 metros cúbicos de combustible al día. Hacer llegar tantos millones de litros de combustible es algo que no se repetirá en el futuro. Lo que consiguieron quizás sea algo único en la historia. Desde el espacio la velocidad del avance es asombrosa. 19 de agosto. París es liberada, seguida de Rouen, Verdún, Amberes y Bruselas. En septiembre alcanzan la línea Siegfriedo, en la frontera de Alemania. Hitler lanza su contraataque final en la batalla de las Ardenas. A pesar del gran número de bajas, los aliados vencen y la Alemania nazi está al borde del abismo. La apuesta de Hitler en la batalla de las Ardenas abocó el final del Reich. Esta era la última fuerza operativa que tenía, que pudo modificar el ritmo de cualquiera de los frentes, el este o el oeste. Y cuando la malgastó, la conquista del Tercer Reich al año siguiente fue inevitable. La guerra en Europa se acerca a su clímax. Y al otro lado del mundo, el cerco a Japón también está cerca de un final sangriento. Cada isla tomada tiene un coste cada vez más alto. En cada fase, la fiereza e intensidad de las defensas japonesas aumentaron. Los suicidios tácticos de Saipan se multiplicaron en Iwo Jima. ...19 de febrero de 1945... ...60.000 marines asaltan la isla de Iwo Jima... ...en un encarnizado combate sin precedentes. La batalla de Iwo Jima es posiblemente la más agresiva que el ejército estadounidense haya sufrido. No hubo castigo suficiente para que los japoneses perdieran su voluntad. Esencialmente, decidieron que iban a morir allí. Y cuando te enfrentas a esas intenciones suicidas, puede que las tácticas que hayas utilizado previamente no funcionen.
Por eso utilizamos lanzallamas, napalm, tanques a corta distancia, un tipo de combate que subió el nivel de violencia con respecto a otros de la guerra, algo difícil de imaginar. Cuando Iwo Jima cae, Japón ha perdido 20.000 hombres. Estados Unidos 23.000. La primera vez que supera a su enemigo en número de bajas. Mientras los aliados preparan la invasión de Okinawa, la futura lanzadera para la invasión de Japón, los riesgos para ambos bandos siguen aumentando. Las defensas japonesas de Okinawa sabían que no resistirían, no podían ganar. Pero esperaban que si provocaban las suficientes bajas, Estados Unidos no invadiría Japón o al menos conseguirían un mejor acuerdo de paz. 1 de abril de 1945. La flota estadounidense se aproxima al objetivo. Su dimensión no tiene igual en la Guerra del Pacífico. Okinawa fue una gran empresa militar de escala similar al día D, la dimensión de la fuerza de invasión de la flota. 1.200 buques de guerra apoyan a 3 fuerzas de ataque anfibias que llegan a las playas. Más de 170.000 hombres desembarcan sorprendentemente sin oposición. Ocultos de los estadounidenses, hay 97.000 defensores japoneses listos para atacar con fiereza sin precedentes. Cogían a los soldados japoneses y usaban sus cuerpos como arma. Los soldados nipones portando bombas de 10 kilos se lanzaban contra los tanques. 6.000 defensores suicidas atacaron a los marines armados con lanzas de bambú y pistolas. Si queremos, se podría comparar con los terroristas suicidas. Pero si pensamos que todas las unidades japonesas estaban tan comprometidas como para suicidarse en masa en lugar de rendirse, es un obstáculo militar formidable. Y en el mar, oleada tras oleada de kamikazes se estrellan contra la flota estadounidense. Los kamikazes aterrorizaban a los que intentaban derribarlos porque ¿qué haces contra alguien que está dispuesto a morir como sea? Su objetivo era morir. El 18% de ellos dio en el blanco. 404 barcos estadounidenses fueron alcanzados y cuando Okinawa cayó, 100.000 soldados y 150.000 civiles japoneses habían muerto. Estados Unidos sufrió 76.000 bajas, un tercio de la fuerza invasora. La escalada fue terrible. Y eran islas pequeñas, pero ahora hablamos de invadir Japón, donde hay millones de defensores y muchos más millones de civiles. El Departamento de Guerra estadounidense estima que la invasión de Japón se saldará con 10 millones de bajas japonesas y al menos 1.700.000 norteamericanos. Deben encontrar otra solución. Mientras los aliados celebran la victoria en Europa y Hitler y su Reich son devorados por las llamas, Estados Unidos tiene un nuevo presidente. Harry Truman está destinado a emplear un arma tan aterradora que anunciará una nueva era bélica. La guerra ha asolado al mundo durante 6 años. Alemania e Italia han sido derrotadas. Solo Japón continúa luchando y resistiendo a los aliados. Pero una nueva arma está a punto de hacer que la Segunda Guerra Mundial llegue a su final. Diciembre de 1938. Científicos alemanes fisionan el átomo liberando 200 millones de voltios. Albert Einstein alerta al presidente Roosevelt sobre el programa atómico de Hitler. Comienza la carrera por la bomba atómica. Estados Unidos, en colaboración con el Reino Unido y Canadá, inicia el proyecto Manhattan. Ciudades enteras y complejos industriales se construyen por todo el país. Emplean a 600.000 personas. El coste es de 2.000 millones de dólares, unos 25.800 de hoy. Es ingeniería a una escala sin precedentes.
Ningún país podría haber llevado a cabo el proyecto Manhattan como Estados Unidos. Los científicos dijeron que había dos formas de construir el arma, una bomba de plutonio y otra de uranio. Dos procesos diferentes y muy costosos. Otro país hubiera dicho, ¿en cuál nos centramos? Pero Estados Unidos dijo, asegurémonos con los dos. 16 de julio de 1945. El proyecto da sus frutos. Una bomba de uranio llamada en clave Little Boy y otra de plutonio bajo el nombre de Fat Man. La bomba atómica es una tecnología históricamente equiparable al descubrimiento de la pólvora. Fue como coger la letalidad que se fue perfeccionando durante la Segunda Guerra Mundial y multiplicarla por una nueva magnitud. Por primera vez, con una sola acción, se podía destruir una ciudad entera. Representaba una nueva era en la guerra. Tras la conferencia de Potsdam, el presidente Harry Truman debía decidir si emplear la bomba atómica contra Japón. Si el presidente de los Estados Unidos tiene un arma que podía haber utilizado para acabar antes con la guerra, pero no lo hace, y sufrimos 100.000 bajas más, al menos le hubieran echado de la ciudad a patadas. De ninguna forma un presidente estadounidense responsable con sus contribuyentes no hubiera utilizado esta arma. Truman, hostil a Stalin y a los principios comunistas, ve el ataque nuclear significativo para el periodo de posguerra. En 1945, Estados Unidos se enfrenta a una paradoja. Durante un tiempo, Roosevelt y Truman le habían dicho a Stalin, ayúdanos contra Japón, Manchuria, derrota al ejército japonés, pero se dieron cuenta de que la Unión Soviética podía derrotar a Japón y ocupar parte de sus islas. Y no es lo que querían. Querían reconstruir Japón. Y creo que ese es uno de los factores más importantes para la decisión de lanzar la bomba atómica. Tras las pruebas satisfactorias en el desierto de Nuevo México, Truman ordena el lanzamiento de la bomba cuanto antes. Se barajaron diferentes ciudades como posibles objetivos, las que fueron atacadas con bombas incendiarias. De lo contrario, no sabrían el impacto real del ataque atómico. También buscaban que tuviera una gran población para conocer el impacto de la bomba atómica. De hecho, es un criterio muy cínico para elegir el objetivo donde caerá la bomba más peligrosa jamás creada. 6 de agosto de 1945. El Enola Gay despega de las Islas Marianas. A las 8:15 hora local, Little Boy, con 60 kilos de uranio, cae sobre Hiroshima. 43 segundos después, el mundo ha cambiado para siempre. La explosión creó un círculo de devastación de 1,5 kilómetros y llamas en un radio de 7 kilómetros. 60.000 personas murieron en el acto y más tarde 160.000 a causa de las quemaduras y la radiación. 3 días después, Fat Man cae sobre Nagasaki. Mueren 80.000 civiles. Tras la primera bomba había cierta incertidumbre. Tras Nagasaki, fue difícil negar que Estados Unidos tenía una nueva arma. Fue el inicio de lo que podría haber sido un largo camino de destrucción. 2 de septiembre de 1945. Japón capitula. La Segunda Guerra Mundial se ha acabado. Comienza la era nuclear. Muchos piensan que la moral, la ética de la destrucción se sobrepasó con la bomba atómica. No estoy de acuerdo. Si se sobrepasó fue con los bombardeos incendiarios contra ciudades japonesas. Pero la cuestión es, ¿seguiremos haciendo lo que hacen nuestras armas? Ese es el verdadero dilema de las armas atómicas y nucleares. Si preguntas quién ganó la guerra, y si con eso quieres decir quién contribuyó más a la victoria final con su esfuerzo, no fue Estados Unidos, fue la Unión Soviética.
Los soviéticos perdieron 25 millones de personas. Estados Unidos, 405.399 militares y muy pocos civiles. Pero si preguntas, ¿quién ganó la guerra? Y quieres decir, ¿quién acabó mejor posicionado y recogió los mejores frutos de la victoria? Entonces la respuesta es Estados Unidos. Durante los 6 años de guerra, Estados Unidos pasó de la 17ª potencia militar a ser la primera. Sus bases en el extranjero pasaron de 14 a 30.000 en todo el planeta. Duplicó el Producto Nacional Bruto y se convirtió en el mayor acreedor del mundo, dirigiendo la mitad de la producción y poseyendo 2/3 de las reservas de oro. Dominó la economía mundial, controló la formación de las Naciones Unidas y lanzó al mundo a la globalización que quería. Ya no puede volver a la fase aislacionista, eso desapareció para siempre. No sé si hoy pensamos en cómo nos afectó, pero como resultado de la Segunda Guerra Mundial, estamos en un mundo del que no podemos escapar. Lo sepamos o no.